Buenas tardes a todos. Quería darles la bienvenida a esta charla, ¿sí?, sobre ilustración de moda en el siglo XX y estos análisis de producciones, tanto, bueno, a lo largo, digamos, de un panorama y un recorrido sobre el siglo XX, como de producciones más contemporáneas, ¿sí?, que abarcarían hasta producciones actuales, ¿sí?, del siglo XXI. Bueno, antes que nada me voy a presentar. Yo soy docente en el área de diseño de indumentaria, ¿sí?, en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, y además también ejerzo la docencia en otras áreas y de estudio de universidades nacionales como la UNA, ¿sí?, y la Universidad del Cine, la FUC. Así que bueno, contenta de poder participar y hacer esta presentación, así que bueno, saludo también al equipo técnico y todo el equipo, digamos, de producción de los OpenDC. Em, Como este recorrido va a tener puntos focales de interés, y como todo recorrido y toda presentación, hay una instancia de una selección de determinados artistas, ilustradores, que van a marcar dicha ruta y dicho tránsito, ¿no?, en esta presentación. Y ante todo, pensar que en las primeras décadas del siglo XX, la ilustración de moda va a estar marcada y signada por las vanguardias artísticas, ¿sí?, por estas vanguardias que van a ser, digamos, rupturistas en cuanto a la conformación de nuevas maneras de representación, ¿sí?, que se van a ir, digamos, potenciando y diversificando a lo largo del siglo XX. Y en estas primeras décadas va a haber un movimiento muy fuerte gestado desde, digamos, la idea de la arquitectura, que va a ser el Art Deco, pero que también va a influenciar hacia otras áreas y campos de estudio de las artes, como van a ser obviamente la ilustración y todas las diferentes áreas del diseño, ¿sí? Y me parece interesante también remarcar que en estas instancias la ilustración de moda va a tener un alto, digamos, desempeño en todo lo que va a ser las producciones en relación a las publicidades, ¿sí?, en periódicos, diarios y revistas, y obviamente en producciones y publicaciones dedicadas al diseño de indumentaria. Pero va a haber un hecho fundamental y radical a nivel, digamos, mundial, pero centrado básicamente en Europa con la Primera Guerra Mundial, y va a hacer que la ilustración de moda vaya, digamos, perdiendo cierto prestigio y auge, porque había otras razones, ¿sí?, contextuales, sociales, políticas, económicas, que se va a ir corriendo ese eje de interés que va a empezar a surgir, ¿sí?, a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, pero que justamente este atravesamiento de la Primera Guerra Mundial va a hacer que quedara un tanto escindida y relegada, ¿sí?, en este periodo de la Primera Guerra. Me parece interesante tomar como eje al artista Herté, ¿sí?, que esta sería como sus siglas y nomenclaturas con las cuales él se va a nombrar, y ese, digamos, alter ego de este artista ruso, que se va a posteriormente nacionalizar francés,
y que va a desempeñar gran parte, digamos, de su carrera en Francia y también en Estados Unidos, toda su producción va a estar atravesada por estas influencias del Art Déco, de las primeras vanguardias del siglo XX. Entonces acá, por ejemplo, lo vemos en esta tapa de Harper's Bazaar, ¿sí? Y a su vez, por ejemplo, en esta otra representación de ilustración en relación a puestas teatrales, por ejemplo. Así que va a ser otro de los ámbitos por el cual va a transitar este artista. Entonces vamos a ver que estas influencias del Art Déco van a estar marcadas por el uso, por ejemplo, de la simetría, de líneas geométricas y duras, en confluencia y revisitando épocas, por ejemplo, Egipto, Grecia, ¿sí? Otras culturas antiguas, donde se van, digamos, a retroalimentar de todo ese bagaje de imágenes que remitían a ciertos símbolos y ciertos estilismos en concordancia con las búsquedas de estos artistas, como les decía, a principios del siglo XX. Y obviamente estas ilustraciones también van a tocar el ámbito, por ejemplo, del cabaret, del Folies Bergère, ¿sí? Por ejemplo. Y en este caso aparece esta estética del flamboyant, ¿sí? Donde aparece la exuberancia, la línea curva también, que también es utilizada en el Art Déco, ¿sí? No pensemos que el Art Déco solamente está centrado en una estética de lo recto y de la simetría, sino que también hay un pasaje y una influencia del Art Nouveau, ¿sí? Acá vemos otro trabajo de Arte, con esto que yo les decía de revisitar épocas, la antigüedad clásica, griega, Egipto, ¿sí? Culturas de Medio Oriente también, o sea, como que podemos ver y vislumbrar ciertos estilismos en esas relaciones con estas culturas de la antigüedad. Y acá sí centrado en una producción de ilustración de moda, y justamente podemos ver la relación de figurín y contexto y articular, digamos, estas dos instancias, pensando en este sentido de qué sucede con la representación de la figura humana, o lo que podríamos llamar dentro del ámbito del diseño de moda y de indumentaria el figurín, ¿sí? Que recobra esta categoría de forma estilizada, forma, digamos, sinuosa de la figura humana femenina, en la esbeltez, en el tratamiento, digamos, de la elegancia, de la línea curva, curvilínea, y en contraposición con ese contexto con el Art Déco, ¿sí? Otro gran ilustrador y artista de principios del siglo XX va a ser el francés Georges Barbier, perdón, que también va a trabajar en cierta sintonía y concordancia con Herté. Y en este sentido me parece interesante ver también la relación con el diseñador Paul Poiret, y justamente en estos trabajos vamos a ver estas instancias donde el figurín aparece, digamos, en el espacio público, exuberancia, digamos, de un parque, en un balcón terraza, ¿sí? Y ese figurín se va a nutrir justamente de todos esos elementos significativos que veníamos hablando antes, ¿sí? De ese gusto por revisitar estilos, ¿sí? Revisitar épocas del pasado, el gusto por lo exótico, que lo podemos ver también, por ejemplo, en los tocados, en el uso de turbantes, en accesorios, ¿sí?
en las plumas, y además, por supuesto, en esta idea de empezar a ver la transformación que adopta la figura humana y la figura humana femenina en cuanto a la liberación, digamos, de el corset, ¿sí? Entonces esos cuerpos empiezan a adoptar formas mucho más libres, ¿sí? Más desacartonadas, y me parece interesante, digamos, ese tratamiento de la figura humana, ¿sí? Y hay algo interesante de rescatar en todos estos ilustradores artistas, de cierta idea de la simpleza, cierta idea también de la planimetría en el tratamiento de ciertas formas y en el tratamiento, digamos, de la estructura de la figura humana, en la representación, por ejemplo, de la piel, que tiene sus influencias con todas las aportaciones del arte oriental, especialmente de Japón, a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con todo lo que se denominó el orientalismo, japonismo y todas las influencias de las estampas japonesas, que acá está muy bien reflejado también. Son otros trabajos también de Georges Barbier, donde podemos ver esta relación, digamos, también del figurín y el contexto, ciertas zonas, digamos, despojadas, hacia una, digamos, idea de potenciar la imagen del figurín, de destacarlo, de jerarquizarlo. Otro gran ilustrador va a ser Edouard Martí, ¿sí? Y en este caso podemos verlo en relación también a el figurín y el contexto en un espacio de ciudad, ¿sí? Y en ese espacio, ese nuevo espacio que acontece en las ciudades europeas a principios del siglo, va a estar también marcado por el uso de las máquinas, como en este caso el automóvil, que va a ser también otro elemento interesante, ¿sí? Como de destacar en cuanto a lo compositivo, ¿no? Cómo se abren el imaginario de las representaciones que no solamente están atadas como un ámbito, digamos, centrado en la representación exclusiva de ese espacio de la moda, sino que sale al exterior, ¿sí? Eso era un poco lo que se marcaba, digamos, como característica de estas primeras instancias. Una gran artista, ¿sí? Interdisciplinaria, ¿sí? Va a ser Sonia Delaunay, que va a ser artista visual, plástica, y va obviamente a hacer una gran producción dentro del campo del diseño de indumentaria y diseño textil, y a su vez obviamente ella va a ser generadora de sus propios figurines y sus propias ilustraciones de moda. Entonces, en Sonia Delaunay es interesante ese acercamiento hacia el cubismo, hacia expresiones y representaciones de la figura humana sintéticas, y que justamente van a estar en concordancia con todas estas vanguardias, con todos estos postulados estéticos novedosos, y obviamente potenciando y destacando la figura de la mujer, ¿sí? Y al igual que otras grandes artistas mujeres de principios del siglo XX, como mencionar, por ejemplo, a Tamara Lemczycka o a Hannah Hodge, ¿sí? En otros ámbitos de las artes, me parece interesante, digamos, el trabajo que hace Sonia Delaunay en ese recorrido, ¿no? que es sumamente genuino y personal. A través, digamos, de técnicas como las acuarelas, tintas,
óleos, va a ir produciendo justamente obras muy significativas. ¿Mm? Es interesante también donde pone el acento en la ilustración a través del color, ¿sí? A través de, como yo les decía, estas formas simples, geometrizadas, y esos acentos están puestos en determinadas prendas o en lugares centrales, digamos, del indumento para destacarlos. Esta es otra serie también, ¿sí? Fíjense, digamos, la propuesta, y pensemos que estamos hablando de los años 20, por ejemplo, ¿sí? Entonces es muy, muy innovador todo su planteo, digamos, estético y textil a su vez, que es como muy, muy rico y muy amplio. Acá hay otras representaciones, ¿sí? Otras ilustraciones donde muestran el gusto, digamos, en relación, en este caso, en los dos primeros, en relación a las formas curvas más orgánicas, ¿m? Y en relación también con, en el primer caso, con, por ejemplo, el ámbito de la danza. Y justamente, como estamos viendo y analizando estos ilustradores y estas ilustradoras que van a formar parte de estas instancias de la Primera Guerra Mundial, vamos a ver que hay un impacto muy fuerte dentro de la cultura y el arte en general, ¿sí? Estas características se van a ir dando también en décadas posteriores, ¿no? Donde va a haber esta instancia de que, digamos, la representación de la figura humana se va, digamos, a sintetizar, se va a simplificar, ¿sí? En primera instancia, por esto que veníamos hablando antes, por estas influencias que va a haber en relación a ciertos gustos hacia el arte oriental, por ejemplo, pero también hacia las vanguardias artísticas, ¿m? Y a su vez va a haber como esta idea de una estilización mucho más marcada, en el alargamiento y la delgadez de las figuras, y eso también tiene que ver bastante con esto que yo les hablaba de perder, digamos, como esta idea de la mujer encorsetada, ¿sí? Y esa mujer recobra otra silueta que va a estar más ligada a las instancias de entreguerras y posguerra, de Primera Guerra Mundial, donde justamente la mujer comienza a adquirir nuevas actividades, se inserta mucho más en el mercado laboral, acompaña, digamos, al hombre en ciertos aspectos o en ciertos trabajos, ingresa, digamos, al mundo, digamos, laboral y fabril, por ejemplo. Entonces, en ese sentido empieza a acercarse hacia otros indumentos, como el pantalón y prendas de uso unisex, ¿sí? Entonces eso también va a ser un factor interesante de analizar, pero que bueno, ahora nos vamos a centrar en la ilustración de modas. Bueno, acá tenemos dos tapas de Harper Bazaar, ¿sí? Fíjense que son de los años 30, y como tal tenemos esta instancia donde todavía continuamos viendo esta figura femenina, en este caso ligada, digamos, como a esta instancia, por ejemplo, del ocio, del descanso, de vacaciones, donde aparece, digamos, como reposando o gozando de los privilegios, ¿sí? De ciertas clases sociales, ¿sí? Vamos a ver también
esa idea de cierto gusto hacia los placeres de la vida mundana, por así llamarlo, ¿sí? También en estas representaciones va a dar cuenta un poco de eso, ¿no? De como una conexión de la mujer ligada a ciertos aspectos, digamos, de lo frívolo. Cuando veamos hacia adentrado el siglo XX, vamos a ver otro tipo de representaciones en ese sentido, cómo van a ir cambiando también. Y en este sentido, es interesante ver, digamos, el tratamiento que otorga García Benito a la ilustración, donde obviamente aparece la estilización y esta delgadez muy marcada en las figuras, tanto femeninas como masculinas, el refinamiento, el tratamiento con diferentes materialidades y técnicas. Entonces, por ejemplo, la tapa de Vogue del lado derecho, vamos a ver que tiene una factura y una materialidad pictórica muy significativa, en contraste con la primera tapa de la izquierda, donde aparece de una manera mucho más planimétrica ese tratamiento, ¿sí? Y obviamente que todas estas ilustraciones tienen, digamos, ese pasaje de la instancia de producción con el medio y la técnica expresiva que opte utilizar el ilustrador, y después hay un traslado en la fase, digamos, de editorial, donde muchas veces se puede perder, digamos, esa impronta gestual del esbozo y del tratamiento, digamos, de producción más artesanal, hasta que pasa en la instancia de producción general de la impresión del material, ¿no? De la revista en sí. Entonces ahí también hay que, digamos, hay una mediación entre ambas instancias que se puede llegar a ver, digamos, diluida la presencia de ciertas materialidades y técnicas digamos, en este pasaje de una instancia a la otra. Eso también es interesante de ir viéndolo, ¿no? Y justamente me parece que es interesante situarnos y ver qué pasa con todas estas publicaciones del ámbito de la moda, del ámbito también editorial, hacia determinados productos. Y vamos a ver que paulatinamente estas siluetas y estas formas femeninas se van a ir conformando, como les decía, paulatinamente más hacia el realismo, ¿sí? Van a perder, digamos, como esa simpleza o esa idea como de síntesis que acontecía anteriormente, y se van a ir paulatinamente volviendo o retornando hacia cierto realismo, ¿sí? Como empieza a haber como una especie de un nuevo romanticismo de esas imágenes, de esas formas anteriores, y en ese romanticismo va a aparecer, digamos, cierta exuberancia en la representación de la figura humana, con algunos ilustradores, ilustradoras, obviamente no con todos. Y vamos a ver cómo también el campo de la ilustración de moda se va a ver, digamos, interpelado por la fotografía. A lo largo del siglo XX, esta puja, cierta rivalidad, se va a ver, digamos, tensionada en diferentes grados a lo largo del siglo XX, ¿sí? O sea, la fotografía, esa técnica, ese medio de reproducir imágenes que había tenido, digamos, sus primeras instancias en 1825 aproximadamente, tal vez un poquito antes, vamos a ver todos esos cambios que se van a producir en las representaciones pictóricas a partir de
la aparición de la fotografía ya a principios del siglo XIX, y cómo todos esos cambios se van a ir profundizando también a lo largo del siglo XX, y cómo va a influir justamente a la ilustración de moda, ¿sí? Entonces ahí se genera como una especie de competencia y de rivalidad, ¿sí? de ese campo de la ilustración, ¿no? Y también hay, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, pensemos que va a haber como un alto impacto en las producciones artísticas en general, en la cultura obviamente, en la sociedad en general, y sobre todo también en la economía. Y en esta, digamos, instancia de la Segunda Guerra, muchos artistas van a emigrar hacia otros lugares, hacia otros continentes, hacia otros países, como por ejemplo Estados Unidos, en busca, digamos, de salvaguardar su integridad física, ¿no? Y bueno, eh, y buscar, digamos, además, nuevas fuentes de trabajo. Entonces, en estas migraciones producidas por las guerras, bueno, muchos de estos artistas diseñadores, como yo les decía, Arte, por ejemplo, va a emigrar también a Estados Unidos, junto con otros grandes artistas de distintas, digamos, disciplinas y ámbitos. Va a pasar, digamos, un poco eso, ¿no? Que las guerras van a aplacar todo lo que tenga que ver con la creación artística en general. No es que se va a suspender, pero sí se va, digamos, a aplacar y se va, por así decirlo, atenuar por estos grandes conflictos, y de a poco después, adentrado, digamos, los años 50, va a cobrar un nuevo, digamos, auge, un nuevo empuje. Con el recupero, obviamente, paulatino de las economías mundiales. Bueno, esta gran ilustradora, Ruth Granstrom, me parece que es muy rica su producción en el campo de la ilustración, porque vamos a ver que tiene como muchos recursos estéticos, materiales, para sus representaciones, ¿sí? Se va a hacer acopio en sus ilustraciones de los textiles, ¿sí? De los cuales ella, digamos, va a hacer uso para estas creaciones, ¿sí? Para estas ilustraciones. Entonces va a aparecer el tema del collage en muchas de sus ilustraciones de una manera como muy interesante, muy expresiva, genuina. Entonces estos pequeños trozos de textiles van a estar integrados en estas composiciones, junto con, por ejemplo, materialidades como aguadas de tintas, de acuarelas, de acrílicos, de óleos, ¿sí? Y entonces van a convivir en ese, digamos, espacio compositivo, y se van a articular, digamos, los figurines, la figura humana, esos indumentos representados con ese espacio que los contiene, ¿sí? Estas son, digamos, otras ilustraciones del ámbito, digamos, de la publicidad. Entonces, fíjense, digamos, como los cambios que adopta también, esos cambios se van a potenciar y se van a generar según el medio y la materialidad que esté utilizando la ilustradora, ¿sí?
y obviamente y en relación con el producto, ¿sí? Del cual se va a centrar la publicidad, y en relación también a las y los usuarios de esos productos, ¿sí? Entonces, ahí también hay un eje interesante de analizar y ver, ¿no? Hacia quién va dirigido y quiénes van a ser interpelados con esas publicidades. Obviamente las mujeres de la época, ¿sí? Las mujeres, digamos, modernas de la época, y bueno, ahí vamos a ver qué pasa, digamos, con los trajes de baño, ¿sí? Esas prendas y esas materialidades, como las lonas, las toallas, ¿sí? Para la playa, y ese uso, digamos, interesante del veraneo, ¿no? Digamos, como que todavía seguimos viendo un poco esta situación de pensar, digamos, a la mujer como en estas instancias un tanto sumidas en actividades relativamente frívolas, por así decirlo, ¿no? Hay como una intencionalidad hacia esa búsqueda, ¿no? De interpelar a la mujer en ese sentido, como en este caso, ¿no? Me parece que es interesante ver, digamos, cómo aparece esto como también como un símbolo y una representación de lo esperado o del rol que se pretendía de la mujer en esas décadas, ¿no? Entonces, bueno, fíjense cómo se destaca el tratamiento, digamos, de las manos, de las uñas, obviamente, con este producto, y el look en general, ¿no? De la mirada, de interpelar hacia ese público, hacia esas otras mujeres que van a ser, digamos, eh, cooptadas por esta publicidad. Y justamente otro gran ilustrador va a ser René Grau, que va a trabajar a partir de una forma muy genuina y muy personal las imágenes, y la confluencia de esas imágenes va a derivar en representaciones sumamente creativas y diversas, porque en este caso tenemos, digamos, como dos publicidades, y acá obviamente resalto esto de poner a la mujer en este lugar, bueno, de el descanso y el relax. Pareciera ser como una constante en, en muchas de estas ilustraciones en relación a la publicidad. Y justamente otra instancia interesante es como ligarla a esta idea de los viajes, los placeres, la distensión, el ocio, ¿sí? ¿Cómo aparece en la otra imagen de la derecha? A su vez, fíjense, digamos, el trazo espontáneo, una línea heterogénea, modulada, que recorre la silueta de las figuras de una manera muy dinámica, ¿sí? Esa es una constante. Fíjense, por ejemplo, acá, lo que yo les decía, las versatilidad de técnicas y materialidades con las cuales trabaja. Y en este caso estas ilustraciones están obviamente destinadas a mostrar el producto de ciertos indumentos o ciertas piezas eh, de indumento y de tocados.
y veamos cómo trabaja magistralmente, por un lado, la idea de la representación del volumen y el claroscuro, con estos pasajes de luces, sombras y media tinta, pero a su vez trabaja con esos contextos más despojados y con una instancia de lo inacabado, ¿sí? Y ese doble juego es como muy interesante en todas sus producciones, o en muchas de sus producciones. Y bueno, como veníamos hablando en relación un poco a estas diferentes, digamos, instancias por las cuales va a transcurrir la ilustración a lo largo de las décadas, vamos a ver que después de la Segunda Guerra Mundial y conforme se van recuperando, digamos, las economías de los distintos países y sectores, digamos, del continentales, como de Europa, América del Norte, especialmente Estados Unidos, asimismo después Japón, etc. Vamos a ver cómo empieza a haber un desarrollo, digamos, y un auge hacia esas ilustraciones como veíamos en las anteriores, por ejemplo, el slide anterior, hacia una idea de creciente de la opulencia de esas imágenes, ¿no? Como destacar también cierta exuberancia, cierta opulencia, cierto lujo, como que vuelve a aparecer esto, ¿no? Porque, bueno, empiezan a crecer, digamos, las economías, entonces esto empieza a ser como un despliegue que acontece obviamente hacia todos los órdenes de la vida, pero que se van a ver reflejados también en la ilustración, ¿no? Y empiezan también como derivado de todas esas investigaciones producto de las guerras, van a ir apareciendo, digamos, materialidades y textiles nuevos, como son el lycra, el plástico, el velcro, etcétera, y esas nuevas materialidades van a ser también un punto focal y un desafío y un cierto, digamos, búsqueda de interés de estos ilustradores, de cómo representar, cómo trabajar y dar la sensación de esas nuevas calidades matéricas. Es un desafío, ¿sí?, para la ilustración muy interesante. Otro punto a destacar también es la relación y la coexistencia de qué pasa con esa ilustración en relación al cine y a la televisión, ¿sí? Que en los años 50 empieza a ingresar, digamos, paulatinamente, sobre todo alrededor del 55 en adelante, en los hogares. Y entonces, bueno, la ilustración como tal vuelve a perder cierta vigencia, ¿no? Del ámbito, digamos, de la publicidad entendida como ese discurso que transita por publicaciones en papel, como ser en diarios y revistas especializadas, ¿sí? Y como en los años 60, después, la ilustración va a estar atravesada y sumamente influenciada por la cultura hippie y el movimiento hippie, el arte pop, ¿sí?, en todas, digamos, sus ramas y manifestaciones, y todo lo que podríamos llamar la contracultura y la psicodelia, ¿sí? Toda esa, digamos, época del flower power, cómo todo eso se va a ver también reflejado y plasmado en la ilustración de moda. Este ilustrador es muy interesante, ¿sí? También hay algo a destacar.
no pensemos que estos ilustradores van a trabajar durante una década solamente, ¿sí? O sea, pensemos que, por ejemplo, lo que habíamos visto en las décadas del 20 con Sonia Delaunay siguió trabajando hasta cercano a los años 80. Entonces, son, digamos, artistas ilustradores que van a trabajar en el recorrido de las diferentes instancias en las diferentes décadas. Herté, por ejemplo, murió en los años 90. ¿M? Entonces, Herté murió, si mal no recuerdo, tenía como alrededor de 100, de 90 y pico de años, ¿sí? Cuando murió. Entonces, van a seguir trabajando, van a seguir produciendo, pero bueno, va a haber como un punto focal, como de cierto, digamos, por así decirlo, auge en algún momento de ellos, o son referencia en relación a un tipo determinado de ilustraciones y representaciones en un momento, se destacan, y por ahí en otro momento, digamos, están como con un perfil más bajo, pero digamos, todos estos ilustradores van a seguir a lo largo del siglo XX, ¿sí? Yo, digamos, hago el asiento y el recorte en esa década, pero tengan en cuenta de que se continúan sus producciones y sus trabajos. Y pasa lo mismo con este ilustrador, que fíjense cómo hablábamos de esto, ¿no? Cómo empieza a aparecer como el gusto por la elegancia, la exuberancia de la mujer, ¿sí? La sensualidad también. Y eso es un eje también interesante a trabajar y a destacar. Pero va a aparecer como la mujer también posicionada desde otro lugar, ¿sí? Porque justamente va a haber un gran auge a fines de la década del 60 con el feminismo, y donde obviamente, no sé, la aparición, por ejemplo, de la píldora anticonceptiva, el uso, por ejemplo, de la minifalda, ¿sí? Que es algo sumamente rupturista, ¿sí? Y que posiciona a las jóvenes y a las mujeres desde otro lugar, ¿sí? Y empieza, bueno, a emanciparse, digamos, de la familia y del rol de mujer pasiva y de ama de casa, empieza, digamos, a profesionalizarse, a estudiar, y a trabajar fuera del hogar, ¿sí? Como puntos, digamos, importantes a destacar, ¿no? Entonces ahí va a haber también un gran auge hacia, digamos, a su vez hacia la mercantilización de los productos de uso y de costumbres de los femeninos, ¿sí? En este caso hay, digamos, esta ilustración que es de Andy Warhol, que como sabemos, bueno, fue un gran artista visual, y lo podríamos como situar como uno de los grandes artistas del pop art, ¿sí? Pero que en este caso y en sus inicios, él va a trabajar como ilustrador de moda, ¿sí? Como ilustrador de productos en relación al calzado y la marroquinería, que esos fueron, digamos, como sus orígenes, sus inicios. Pero a su vez vamos a ver cómo también va a ilustrar tapas de revistas como Vogue, ¿sí? En esta imagen tenemos a Carolina de Mónaco, partiendo, digamos, como de estas búsquedas creativas que va a establecer Andy Warhol con la serigrafía, con la duplicación de las imágenes, ¿sí? A través de una emulsión fotosensible y de, digamos, esta técnica serigráfica que utiliza un chablón, un bastidor de una materialidad textil donde se obturan ciertas zonas de esa imagen
y otras no, entonces por ese lugar va a pasar la tinta. Estoy explicando algo muy por arriba, muy someramente, de lo que se trata la serigrafía, pero bueno, es una técnica de la cual él va a hacer uso en sus series y en sus imágenes múltiples seriadas, por ejemplo, de Marilyn Monroe, Elvis Presley, no sé, y tantos otros, Mao Tse-tung, o sea, vamos a ver que va a haber una gran pléyade de íconos de la cultura, digamos, popular de ese entonces, plasmado por Andy Warhol, ¿sí? Pero bueno, es interesante esto, ¿no? Cómo se trabaja, digamos, a partir de la ilustración con una técnica, digamos, novedosa para la época, y que obviamente viene desde otros ámbitos. La serigrafía se empieza a utilizar desde el ámbito de lo industrial, si se quiere, como para rotular, clasificar y generar, digamos, logos de determinadas marcas y empresas, sobre todo, como yo les decía, en la industria, y de eso se va a pasar a otros ámbitos, como por ejemplo las ilustraciones, ¿sí? Entonces tenemos que esto podría parecer una técnica contemporánea, digital, a través de un programa de Photoshop, pero sin embargo esto está trabajado desde esta técnica de la serigrafía, con diferentes pasajes de colores, ¿sí? Como yo les decía, en capas, digamos, sucesivas de impresiones serigráficas. Y bueno, otra artista importante de la década va a ser Caroline Smith, ¿sí? Que va a ser un ejemplo muy claro de todas estas instancias que habíamos hablado antes de las influencias del pop art, del hipismo, de la psicodelia. Y acá vemos en estas dos ilustraciones cómo aparece como ese juego creativo en la mujer, en la representación de la mujer. Y es interesante, digamos, cómo genera una ruptura en esa representación. Podemos ver esa ruptura en el tratamiento del color de la piel, ¿sí? En la posición y las posiciones que adoptan sus figurines, ¿sí? Esta idea de ese movimiento está también en relación a lo que veníamos hablando antes, ¿no? Como esa emancipación de la mujer, ¿no? Ese movimiento en pos de, digamos, de la liberación y de las libertades que estaba adquiriendo, que estaban adquiriendo las mujeres en ese contexto. Entonces, desde ese lugar me parece como muy ricas sus producciones. Fíjense, por ejemplo, acá, qué pasa, digamos, con todas esas representaciones de estampas, que son muy características de los años, fines de los años 60 y principio de los años 70, con todas estas influencias del hipismo y de lo pop, donde expresan, digamos, estas también exuberancia de la forma, del color, pero con esta actitud, ¿no? Como de liberadora de la mujer y de las jóvenes. Eso es lo interesante de destacar, ¿no? Como ese posicionamiento y ese representar ese nuevo, digamos, paradigma que van asumiendo las mujeres.
Acá tenemos también otra interesante ilustración, en este caso en una monocromía centrada en, obviamente, en blanco, negro y grises, mejor dicho, en una idea de lo acromático. Ahí me corrijo, ¿sí? Disculpen que por ahí en el fragor del discurso uno puede equivocar los términos, pero bueno, en esta instancia podemos ver, digamos, la variedad y la riqueza de las texturas, de las tramas compositivas, generando ritmos lineales y ritmos en esas estampas o en esos rapores de estampas, que pasan, digamos, de ritmos rectos, curvos, y esa repetición de los ritmos va a generar un dinamismo visual en confluencia y en relación con el contexto, ¿no? Son como, ahí juega un contrapunto interesante. Y a su vez algo de destacar también ciertos puntos de interés, ¿sí? Donde hay, digamos, ciertos descansos, y donde hay, digamos, como más intencionalidad, que donde están puestos, digamos, en relación a los indumentos, en relación a las cabezas y las cabelleras, ¿sí? Y elementos significativos de accesorios, por ejemplo. Otra ilustración también de Carolyn Smith, ¿sí? Fíjense también acá cómo se conjugan las tres figuras, en esta instancia, digamos, de dinámica, también del transcurrir, o esta representación del transcurrir como más dinámico de la mujer. Y justamente con un colorido y una exuberancia en ese sentido del color, que está en concordancia con lo que veníamos hablando anteriormente de todo este colorido propuesto por la psicodelia, ¿sí? Bueno, adentrados y también, ¿por qué no a principio de la década del 70? Vamos o voy a sostener que, mejor dicho, que la fotografía va a tener un protagonismo interesante, ¿sí? Dentro de lo que va a ser la moda en los distintos ámbitos y rubros, ¿sí? Sobre todo editoriales de ciertas revistas hegemónicas. Y entonces, bueno, estos ilustradores quizás van a estar, digamos, realizando trabajos de una manera tal vez un poco más tranquila, por así decirlo, y se van a correr también hacia otras actividades, hacia otras disciplinas, ¿sí? Artísticas, no centrándose quizás tanto en el ámbito de la moda, ¿sí? Porque pensemos que todos estos ilustradores los estamos, digamos, nombrando y rotulándolo con esta terminología, pero a su vez todos ellos, y la gran mayoría, diría yo, se dedican paralelamente a otros trabajos, ¿sí? En relación tanto sea a producciones artísticas, producciones pictóricas, de dibujo, de grabado, de serigrafía, etcétera, y si van a ir circulando por distintos, digamos,
espacios que no solamente son del ámbito de la ilustración de modas, ¿se entiende? O sea, la ilustración de modas es un ámbito, si se quiere, bastante complejo de transitar, no es imposible, ¿m? Pero ha tenido, digamos, sus vaivenes a lo largo de los tiempos. Y en esos vaivenes, bueno, justamente con la ductilidad que supone ser un artista dedicado a varias disciplinas, se puede tener, digamos, como la elasticidad suficiente para ir corriéndose y adaptándose a los nuevos tiempos. ¿M? Entonces, es interesante ver, digamos, cómo en los 70 estos ilustradores también van a estar atravesados y influenciados también por el arte pop, el rock, ¿sí? Como ideología, como estética, y hay algo interesante también en cuanto, digamos, a subculturas o a tribus urbanas que se va a ver también muy marcado en ciertos momentos, como a mediados de los 60 y fines de los 60 va a ser, digamos, toda, digamos, el auge del hipismo, en los 70 y sobre todo a mediados de los 70 va a hacer irrupción, digamos, esta subcultura de lo punk. Entonces es como interesante rescatar y valorizar a ciertos artistas que han trabajado, digamos, en concordancia con estas subculturas. Me parece como muy interesante que ahora también lo vamos a ir viendo en la presentación a continuación de esta lámina de filmina. Y bueno, los años 80 van a ser interesantes en relación a cómo ciertas cuestiones estilísticas y de indumentos que se van a potenciar en cuanto a las formas de esas prendas, se van a generar, digamos, estructuras más amplias, más holgadas en los cuerpos, va a aparecer mucho el uso de las sombreras, y estos nuevos cortes de prendas van a ser, digamos, un eje fundamental en esas representaciones. Y a su vez, estos nuevos estilos van a proponer, digamos, un cambio en el look general, ¿sí? De las producciones en cuanto al maquillaje, ¿sí? Que se va a tornar excesivo. Pensemos, por ejemplo, en toda la estética de Madonna, ¿sí? En los años 80. Pensemos, digamos, en todo el uso de billutería, de cruces, de cadenas. Pensemos en la estética punk, ¿sí? Del uso, digamos, de ciertas insignias, de ciertos logos, ciertas reivindicaciones de elementos como decía, cadenas, cruces, alfileres de gancho, el uso de prendas superpuestas o de jerarquizar la ropa interior, ¿sí? Utilizada como prenda, digamos, de uso importante y exclusivo, y resignificándola y posicionándola sobre otras prendas, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo el indumento aparece como en capas sucesivas, ¿no? Y se van, digamos, ampliando hacia otras propuestas. También va a aparecer, digamos, esta cultura del cuerpo, donde aparece el cuerpo trabajado, el cuerpo estilizado, ¿sí? Tanto de la mujer como del hombre.
Y bueno, y son diferentes, digamos, ilustradores, artistas que van a trabajar en este sentido, y de destacar, por ejemplo, a Joel Brockenhorst, que va a ser un artista que va a estar en concordancia con todo el movimiento punk de Inglaterra, y va a trabajar a su vez en concordancia con Vivienne Westwood, ¿sí? Eh, Así que bueno, acá podemos ver algunas de sus ilustraciones, donde va a hacer uso de diferentes técnicas y materiales, desde los acrílicos, tiza pastel, óleo pastel, grafito, carbonilla, ¿sí? Y sus propuestas son sumamente expresionistas. Observen, por ejemplo, el tratamiento de las cabelleras, del tratamiento que imparte, digamos, a los rostros con el maquillaje, ¿sí? La representación de los indumentos, la impronta que imparte a las manos, ¿sí? Y en ese sentido hay como una especie de viso o de cita a las figuras y la representación de la figura humana de Egon Schiele, así que me parece, digamos, de destacar esta ilustradora, en cuanto también la fuerza expresiva que asumen sus figuras, digamos, también de destacar la actitud corporal que asumen esos figurines. Entonces, acá podemos ver esas materialidades, ¿sí? Se puede ver el trazo o esa instancia de modular el color, ¿sí? En capas sucesivas con el óleo pastel, las barras de óleo pastel, diluidas y sin diluir. Y acá pasamos a otro ilustrador, Antonio López, que con toda esta estética también de los 80, vamos a ver qué sucede, digamos, con estas representaciones de estas prendas más amplias que habíamos hablado antes, la representación de camperas, cardigan, etcétera, vestidos, chaquetas, y justamente vamos a ver el gran uso y despliegue que hace del color. Acá tenemos otra imagen. Esta es más anterior, esta es yo diría de los años 70, pero es interesante también ver esto, ¿no? Las relaciones, los cambios por ahí que pueden ir produciendo a lo largo de los años. El movimiento que imparte, digamos, a la composición en general. Acá pensemos que es una revista a doble página, entonces vemos como esa variación en cuanto a la forma de presentación compositiva, que se genera como un quiebre visual, pero es propio, digamos, de la instancia de ser una revista de doble página, pero que bueno, me parece rico el tratamiento de las formas, este gusto también por lo curvilíneo, en la actitud de cada una de las figuras, en, digamos, la relación de la figura y ese contexto, ese espacio, en esta idea de representar a las jóvenes, ¿sí? En una instancia de transitar o disfrutar de una moto, ¿sí? Y digamos, no es casual elegir ese vehículo como también símbolo de la reivindicación, digamos, de lo femenino, ¿sí?
Y fíjense, por ejemplo, acá en este trabajo de Viramontes, cómo va a hacer uso también de una gestualidad y una representación genuina en el sentido de esa búsqueda de cierta simpleza y a su vez cierta exuberancia de las imágenes, que no es fácil de lograr, mediado a través del uso de técnicas mixtas, como puede ser el uso de acrílicos y después trabajar en capas sucesivas con otras materialidades, como pueden ser, por ejemplo, marcadores, o obviamente otras capas sucesivas del mismo acrílico, con otras intencionalidades de superposiciones y de transparencias. Y ya digamos, en la última década del siglo XX, vamos a ver cómo se continúa esta cierta, digamos, instancia de rivalidad en relación a la ilustración de la ilustración de moda con la fotografía, ¿sí? Esa como instancia de cierta competencia que había, y cada vez más a fines del siglo XX, perdón, sí, del siglo XX, bien estoy diciendo, la ilustración va a ir tomando un rol un tanto más protagónico, si se quiere. Van a aparecer otros medios y técnicas, como el uso de, digamos, de la computadora y de ciertos programas digitales, que va a dar un nuevo empuje y auge a la ilustración en general y a la ilustración de modas en particular, ¿sí? Y también en los 90, y pensando, digamos, a fines de los 80, con la caída del muro de Berlín, en el año 89, se va a ir produciendo, digamos, lo que nosotros hoy bien día conocemos como la globalización, pero que va, digamos, a tener, digamos, sus inicios en esos momentos, y que con la aparición de Internet, justamente a nivel un tanto, digamos, por ahí más sectorizado, pero que después se empieza a expandir exponencialmente, va a empezar a haber un flujo mayor de información, ¿sí? Y ese flujo mayor de información va a hacer que haya un mayor conocimiento y una mayor aceleración de ese conocimiento, y esa circulación de imágenes va a producir también un crecimiento, digamos, ¿no? En cuanto a la ilustración en general y como veníamos hablando de la ilustración de modas en particular. Y hay también un hecho a destacar, que a fines del siglo XX va a haber también una instancia interesante de pensar a la ilustración de modas dentro del campo profesional y dentro del campo, digamos, del ámbito universitario, ya que se empieza a incluir dentro de las currículas de muchas universidades y facultades el diseño de indumentaria, el diseño textil y de indumentaria, y eso va a hacer que justamente haya una profesionalización en este sentido, ¿no? De la ilustración. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que sería el ámbito de Argentina, a mediados de los 80, a partir del 85 en adelante, comienzan a aparecer diferentes, digamos, carreras dentro del ámbito del diseño, diseño de indumentaria, diseño de imagen y sonido, diseño de interiorismo y paisaje, etcétera,
tanto en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, como por ejemplo en la Universidad de Palermo, ¿sí? Entonces, durante el siglo XXI, todas estas instancias que van a aflorar a fines del siglo XX se van a consolidar en estas 2 primeras décadas del siglo XXI, ¿sí? Bueno, y acá entramos, digamos, como esta instancia de empezar a ver producciones en relación a la incursión de los medios digitales y distintos programas, y de los cuales se van a valer muchos ilustradores, y en muchos casos, como como en esta referencia a esta ilustradora, vamos a ver que el uso de lo digital es como el medio, digamos, por elección y privilegiado del cual se va a valer, ¿sí?, para sus creaciones, ¿sí? Mientras que vamos a ver otros ilustradores y artistas que van a utilizar, por ejemplo, técnicas mixtas y van a ir variando, ¿sí?, el grado de acercamientos a estas nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, lo que va a permitir, digamos, este uso de técnicas digitales es hacer, digamos, un acopio de ciertas texturas, materialidades, digitalizadas previamente y después resignificadas y puestas en nuevos contextos, ¿m? Como pasa en este caso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede con ciertos elementos que están tomados, digamos, el acopio de ciertas imágenes fotográficas y reubicadas en una nueva imagen y un nuevo contexto, ¿sí? Entonces tenemos parte de lo que sería el dibujo digital y el diseño digital, y parte de este collage, ¿sí?, digital, que recrea una nueva imagen. Y entonces, fíjense acá cómo aparece la figura humana femenina y el desnudo, que es, digamos, una característica que va, digamos, a trabajar en muchas de sus ilustraciones, y también de destacar, digamos, el tratamiento que otorga, digamos, a la línea, cómo recorre esa línea relativamente homogénea la figura humana y la destaca y la jerarquiza en relación a ese contexto. Entonces, todo ese acercamiento a estas nuevas propuestas digitales va a generar, digamos, un conglomerado de una nueva imaginería, ¿sí?, que va a ser como muy novedosa para la época, porque pensemos que muchas de estas propuestas están realizadas ya de los años 90 en muchos casos, o fines de los 90, y cómo después se van a ir, digamos, potenciando a lo largo después de la primera década del siglo XXI y la segunda década, ¿sí? Entonces, vemos, digamos, estas imágenes que recobran esta categoría de cierto hiperrealismo, ciertos gustos estéticos y estilísticos también que en este caso me recuerdan a un gran ilustrador que yo no lo cito en este pasaje de este PowerPoint, pero que es interesante destacar también, que es Vargas. Entonces aparece este gusto, digamos, por la estilización, el refinamiento y cierto grado de, digamos, de sensualidad y de erotismo de la figura humana femenina, por eso lo traigo a Vargas en ese sentido.
esa delicadeza en el tratamiento de la piel, ¿sí? Esa idea de lo terso, de lo suave, de esa impronta matérica, de esa forma cerrada, ¿sí? Que se recorta en ese espacio de color pleno. Entonces me parece como rico también el tratamiento de las cabelleras en ambas instancias, ¿no? ¿Qué sucede con la de la imagen izquierda y después con la imagen derecha? Eh, con esta idea también que se va, digamos, a plasmar y potenciar magistralmente en la instancia del segundo figurín con este semidesnudo y la transparencia, ¿sí? de ese textil sobre el cuerpo, es muy, muy interesante. Y obviamente, fíjense de destacar las miradas, ¿sí? Como pone acento ahí en los ojos y en la boca, en el tratamiento de los ojos y de las bocas. Ya acá para justamente una instancia de publicidad de producto, ¿sí? de gafas, de anteojos, también, ¿no? Cómo se vale de estas técnicas digitales, ¿sí? Para conjugar esta instancia, digamos, de lo más fotográfico con lo más de diseño creativo y de dibujo digital. El uso, digamos, de ciertas zonas más planimétricas y de ciertas instancias de volúmenes sutiles, que va a ser otra de las características de esta ilustradora. Y también, obviamente, partiendo del producto, del cual va a ser el elemento significativo, cómo utiliza, digamos, y destaca las miradas, ¿no? Y los ojos. Acá podemos observar también otro trabajo, y justamente esa exuberancia, ese refinamiento va a estar puesto de manifiesto también en relación a los accesorios, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían esas nuevas propuestas de representación y de uso de ciertos elementos significativos como billutería, joyas, ¿sí? Estos accesorios también se van a ver muy revalorizados a partir de la ilustración de modas y con toda la incursión de lo digital, ¿no? Porque se los puede destacar y se los puede, digamos, magnificar a partir de estas técnicas. Acá también, bueno, en relación al perfume, ¿sí? Cómo aparece, digamos, el elemento clave, ¿sí? En un lugar estratégico, qué sucede, digamos, con la figura humana femenina, ¿sí? La mirada, ¿sí? Y la interpelación hacia la espectadora, ¿sí? O hacia los espectadores. Cómo esa interpelación y ese juego de mirada recrea ahí, digamos, esta instancia de el acercamiento hacia ese objeto, digamos, de consumo, ese objeto de, si se quiere, de poder, ese objeto fetiche, como puede ser el Chanel número 5, ¿sí? Lizolet Walkin va a ser un artista también de estas nuevas generaciones, donde
prima justamente lo digital, pero unido a la síntesis de las figuras, un tratamiento de las formas y de las morfologías de la estructura humana muy interesante, en cuanto recobra, digamos, ciertos rasgos que vienen, digamos, de los años 60 y 70, ¿sí? Hay ciertos guiños hacia Carolyn Smith, ¿sí? Entonces podemos ver, por ejemplo, la idea de la planimetría propuesta, el uso de una línea homogénea y cerrada, y ciertos rasgos a destacar dentro de lo que va a ser los rostros, que también va a poner los acentos en los ojos y en las bocas, ¿sí? Y el contraste, digamos, ¿no? Cromático, o ciertas paletas en armonía, y en algunas instancias algún punto en contraste. En el primero de los trabajos, de la izquierda, podemos ver cómo hay un uso de paletas de color complementarios entre el rojo y el verde, pero no de un complementario en su plena saturación, sino bajando ciertas saturaciones, ¿sí? Y en el segundo trabajo vamos a ver también la relación de violetas y amarillo, pero obviamente esos amarillos van a estar, digamos, en relación a la confluencia del amarillo con el violeta, que van a generar colores más tierras y ocres, por ejemplo, ¿no? De distintas gradaciones. Fíjense acá en este trabajo de ilustración más cercano a accesorios, cómo se va, digamos, a trabajar esta instancia de lo curvo, lo orgánico, la estampa floral, ¿sí? En concordancia también con esa estética que hay como esta especie como de revival de los 70, también muy marcado en sus búsquedas creativas, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, los contrastes cromáticos, hay como, digamos, ciertos puntos muy sutiles de claroscuro, sobre todo en los rostros, pero, digamos, maneja esta línea de colores plenos, colores saturados, que son muy, muy interesantes de cómo los pone, ¿sí? Y cómo los trabaja, todos a partir de técnicas digitales, ¿sí? En cambio, Richard Heiners va a hacer un trabajo completamente distinto, porque él va a hacer un corrimiento de esas técnicas digitales y se va a centrar en la producción analógica, si se quiere, la producción de una instancia de graficaciones manuales. Pero lo interesante de este ilustrador es que va a hacer, digamos, uso de materialidades de otro tipo de circulación, digamos, por ejemplo, en este caso de un mapa y un desplegable de, creo que era de un museo o de una muestra, ¿sí? Artística. Entonces, bueno, se va a valer de este tipo de materialidades como para generar sus trabajos, ¿sí? Y lo que aparece acá es la impronta del gesto, de una actitud también desafiante en cuanto, digamos, la manera de plantear la figura humana, de plantear los indumentos,
de ver qué pasa con ese tratamiento abocetado de la forma y de los colores. Fíjense, por ejemplo, acá, valiéndose de acrílicos y de ciertas materialidades, como por ejemplo la tiza pastel, va a ir logrando otras calidades y características matéricas diferentes, ¿sí? Y que va a convivir a lo largo también de estas primeras décadas del siglo XXI, lo digital y lo analógico, por así llamarlo, de una manera muy interesante, ¿no? Digamos, cada artista se va a ir valiendo de los medios y técnicas con los cuales se sienta, digamos, más cómodo, con los cuales se sienta que va en confluencia con el discurso creativo que quiera producir. ¿Mm? Fíjense acá, por ejemplo, cómo trabaja también desde lo que yo les decía, este tratamiento también como abocetado, o de una especie de sketchbook, ¿sí? De trabajo así de muy de boceto. Acá en esta serie también aparece en la impronta del color, ¿m? Y que justamente va a ser lo que lo va a caracterizar, ¿no? Ese tratamiento de la forma abocetada. Mientras que por otro lado vamos a tener a este otro artista ilustrador, ¿sí? Que en Brooks, cómo se centra exclusivamente en lo digital, ¿m? Y propone, digamos, esta instancia de, por un lado, lo más gestual y por el otro lado, lo más planimétrico y de color pleno, ¿sí? Que vamos a ir viendo en las otras imágenes, y en este caso obviamente trabajando desde una instancia de lo acromático, pero cómo se sucede, digamos, esto del gesto, ¿sí? Valiéndose obviamente de herramientas como el pincel digital, ¿sí? Para generar, digamos, estos trazos o estas improntas. Y acá, por ejemplo, cómo aparece también una estética ligada a esa instancia que viene de todas las propuestas pop, ¿m? Cómo hay una búsqueda hacia ese sentido, ¿m? Por la idea, digamos, del tratamiento de las imágenes, por la síntesis de las imágenes, también obviamente por la carga cromática y a su vez también por elementos significativos, como en este caso van a ser los anteojos, ¿no? Que hay como un revisitar esa época en el diseño de esas gafas. Entonces, bueno, vamos a ver como esas dos instancias, ¿sí? De conjugar, digamos, o de generar ciertos trabajos desde lo digital, ¿eh? Emulando ciertas calidades matéricas de lo analógico, ¿m? Los contrastes, ¿sí? Y esos altos contrastes también como de la cultura pop. Y bueno, acá hay una especie de síntesis de lo que veníamos un poco hablando anteriormente, pero cómo se van a ir consolidando ciertas cuestiones
que van a tener que ver con esta representación, digamos, que asume la ilustración en relación a la moda, y qué va a pasar, digamos, con tanto en lo editorial como en el ámbito de lo publicitario, en instancias, por ejemplo, como puede ser en la circulación de lo digital e internet, ¿sí? Cómo el crecimiento y el auge de estas nuevas tecnologías va a generar en muchos ilustradores que opten, digamos, a realizar sus producciones en técnicas combinadas, técnicas mixtas, aunando, digamos, lo analógico y lo digital, o viceversa, revisitando también estilos o épocas anteriores en las formas y en los tratamientos de las imágenes. O sea, en la contemporaneidad es como complejo definir un estilo o una forma, porque hay todo un conglomerado de imágenes que vienen como de esta idea de la iconósfera, ¿no? De todas estas imágenes que son masivamente difundidas por internet, ¿sí? Por las redes sociales, por las distintas plataformas, etc. Entonces es como difícil de encasillar o de catalogar ciertas cuestiones de estilismos, y donde hay como un gran, digamos, despliegue y conglomerado diverso, y por suerte. Y justamente las redes sociales van a hacer que el trabajo de la ilustración de moda sea mucho más fluido y fácil para difundir las producciones, ¿sí? Pero eso a su vez también hace algo del orden de que, bueno, muchos jóvenes que se están recién iniciando, por ahí es también complicado a su vez posicionarse o destacarse dentro del ámbito de la ilustración. Son desafíos nuevos, entonces es interesante ver cómo se van a ir dando esas nuevas posibilidades. Y me parece lo interesante de estas últimas décadas es esos cambios en las representaciones de la figura humana, librándose de estereotipos de belleza, y corriéndose, por ejemplo, de lo heteronormativo. Y cómo, digamos, ese acceso a las ilustraciones publicadas en los medios digitales van a permitir que las ilustraciones de moda continúen vigentes, y se vayan, digamos, reactualizando y resignificándose con el transcurrir del tiempo. Se van a ir, digamos, potenciando, y se van a ir justamente enriqueciéndose con todo ese transcurrir también anterior, hacia nuevas posibilidades, ¿no? Discursivas. Y en este sentido, Helen Downey me parece que es como muy buenas sus producciones, en cómo se vale de técnicas tradicionales, analógicas, en cuanto al tratamiento del color y la exuberancia del color, la exuberancia de texturas, de representación de materialidades, técnicas que van desde la acuarela, la tiza pastel, el óleo pastel, los acrílicos, ¿sí? Y vamos a ver que en cada trabajo hay todo un conglomerado de estas técnicas. No podemos decir que está trabajado con solamente una técnica, sino que magistralmente logra que confluyan todas esas técnicas armónicamente en una composición sumamente, digamos, personal y creativa, ¿sí?
Entonces vamos a ver que es de destacar, digamos, como decíamos, diferentes calidades matéricas, diferentes calidades textiles, de representación de diferentes textiles, eh, diferentes, digamos, aproximaciones a esas materialidades, como los accesorios, por ejemplo, que también son muy bien destacados. Y es interesante también el tratamiento que le imparte a los rostros, ¿sí? A esas miradas, a esos gestos. Entonces va a recobrar, digamos, toda una cosmovisión muy personal, ¿sí? Y en ese sentido es una de las ilustradoras contemporáneas que a mi entender es como muy, muy interesante todo lo que viene desarrollando. Mientras que en contraposición, esta otra ilustradora, Rebrain, vamos a ver que trabaja desde la sutileza, ¿sí? El despojamiento, el refinamiento, este tratamiento del claroscuro muy sutil, que también tiene como, si se quiere, esas citas a Vargas, ¿sí? De los años 50, pero que en este caso se va a centrar en la representación, digamos, magistral de los retratos que ella realiza en relación a muchas modelos icónicas, ¿sí? Y que van a ser, digamos, retratadas por Cedric de una manera magistral, ¿sí? Entonces aparece esta idea de el claroscuro muy sutil, con toques de color en lugares estratégicos, sobre todo en el rostro y las cabelleras, en este caso la cabellera. Mientras que acá, fíjense también, partiendo de la sutileza, va hacia los detalles de la indumentaria, ¿sí? Con todo un trabajo de pasamanería, bordados, capas de texturas, ¿sí? Todo con esta técnica del claroscuro y las sutilezas del pasaje de luces, sombras y medias tintas. ¿Mm? Y cómo articula, digamos, en tanto la instancia de toda esa labor preciosista en el indumento, como es articulado también en el rostro, con esa especie como de antifaz, ¿no? Y que justamente ese antifaz muestra y a su vez devela esa instancia, digamos, de misterio que propone también la imagen, ¿no? Que está en sintonía, digamos, con todo ese trabajo preciosista de bordados, de encajes. Mientras en este caso, esta ilustradora va a hacer uso del trabajo analógico y digital, ¿sí? En el tratamiento, digamos, también del color, en el tratamiento del maquillaje, en el tratamiento de texturas, de indumentos y accesorios. Cómo aparece también toda una estética muy oriental.
Y es interesante, digamos, ¿no? El trabajo de la figura humana, del indumento, de ese clima que propicia, digamos, a estas imágenes o recuerda a estas imágenes de estampas orientales. En la articulación y los contrastes y armonías del color que va a ir produciendo, fíjense acá, por ejemplo, ¿no? Y también con la idea de serie, ¿no? Cómo se va a ir articulando las propuestas en relación, digamos, a la idea de serie. ¿Qué sucede, digamos, con el indumento? ¿Cómo se recrean ciertos pasajes del indumento en el contexto? ¿Mm? A través de esa idea de lo floral, de esas formas abiertas que se expanden en ese espacio. Y para ir, digamos, cerrando esta instancia de presentación, Maribel Tamis es una ilustradora argentina que me interesa mucho, digamos, esta incursión de lo analógico y lo digital, cómo conjuga, digamos, en sus composiciones estas dos instancias, cómo trabaja también valiéndose de su extremado uso y saberes de la relación del color, el valor, la textura, para generar producciones que justamente tienen como esta confluencia y estas relaciones, y a su vez esas relaciones se van a ir ampliando hacia otras propuestas que también van a hacer uso de ese revisitar estilos, revisitar épocas, revisitar tribus urbanas. Fíjense en estos dos trabajos, cómo aparece también la idea, digamos, del estilismo muy marcado en el rostro, en las cabelleras, en el look general, obviamente, y en los accesorios, ¿sí? El tratamiento que imparte a las estampas, a las materialidades, a esas formas también como inacabadas o abiertas, que es una característica, ¿sí? Que imparte también a la ilustración y a sus imágenes y sus figuras. Cómo aparece también, digamos, toda la instancia de la articulación con lo urbano, con el street art, con el graffiti. Es otra instancia que es muy contemporánea, ¿no? Cómo aparece, digamos, imbricado en este trabajo, en esta ilustración, es muy, muy rico en ese aspecto. O en este último trabajo, cómo aparece el tratamiento de lo digital, de lo fotográfico, en esta relación de figura-contexto, la amplificación y la exacerbación de la figura humana, en cuanto al grado, digamos, de relación de los espacios de esas dos figuras, y cómo conjugan y cómo conviven
en esta ilustración es como muy interesante, muy rico de destacar. El juego también entre lo acromático y lo cromático, y obviamente desde un lugar muy personal y genuino. Así que bueno, esta sería la última ilustración que hemos observado y analizado, y les quería agradecer a todas y a todos por su participación, y bueno, podemos abrir al diálogo, ¿sí? A consultas, preguntas que ustedes quieran realizar. Acá estoy abriendo el chat. Bueno, hay muchas preguntas, respuestas. Estoy acá. Sí, acá estoy leyendo, por ejemplo, de Wilmer Orjuela, que pregunta, ¿la cultura emo también cuenta? Sí, claro. Yo, digamos, mencioné algunas tribus urbanas, pero bueno, hay un montón que ni siquiera las he tocado, las he citado, pero que también van a estar, digamos, en relación a la ilustración, ¿sí? A la ilustración de moda, por supuesto. Acá Melissa me pregunta cómo veo el futuro de la ilustración de modas y cómo se vislumbra, digamos, esa evolución para los próximos años. Bueno, yo creo que eh, a ver, uno no puede hacer futurología, pero sí creo que ya está un poco explicado en la última parte de la charla, pero justamente con todo el advenimiento de las redes sociales, el gran auge de Internet, de las plataformas y demás, la ilustración se expande a distintas áreas, a distintos campos, y circula por diferentes, digamos, medios y áreas. Entonces, ese futuro siempre, convengamos que va a ser un futuro abierto a estas nuevas inquietudes que van a ir surgiendo en la medida en que se les den posibilidades y se amplíen esas posibilidades. Y creo que las condiciones están dadas para que la ilustración siga creciendo, ¿verdad? No sé qué es lo que opinan ustedes. Eh, Contactos. Bueno, yo puedo pasar, si quieren, tengo Facebook e Instagram de la cátedra, o sea que puedo, si quieren, pasarlos por acá, ¿sí? Como para, ahora se los paso, ¿sí? Como para que lo tengan. Si me esperan un minuto. Bueno, no sé si alguna o si de ustedes o alguno de ustedes quiere contar o escribir en el chat de dónde son. Quedan poquitos minutos, pero me gustaría saber, ¿sí? Mientras yo busco esto. Disculpen que lo tenga que buscar, pero en el fragor de la charla es como que no quiero copiar algo que no esté bien.
pero si quieren me pueden contar de Córdoba, de Panamá, de Bahía Blanca. Buenísimo, qué bueno. Y su interés en la ilustración, ¿desde dónde viene? ¿Están transitando alguna carrera que tenga que ver con el diseño de indumentaria, por ejemplo? Cuéntenme. ¿Sos diseñadora de indumentaria? Cintia está contando. Qué bueno. ¿Y te dedicas también a la ilustración, Cintia? Buenísimo. Ah, bárbaro. Estás en Panamá y trabajas desde ahí, te dedicas. Genial. Buenísimo. Bueno, qué bueno. Esperen que estoy acá copiando esto y ya se los paso, ¿sí? Bueno, querías agradecerles a todas por la participación, ¿sí? Ah, buenísimo. Estás en el Illustration Now volumen 4, buenísimo. Genial. Bueno, genial eso. Me encantó. Melissa, y Melissa, ¿en dónde estás? El que te preguntaba, Melissa, ¿en dónde estabas residiendo actualmente? En Panamá. Buenísimo, Melissa. Acá pregunta Cintia, ¿alguna técnica para activar la creatividad? Bueno, por lo pronto es importante el primer, digamos, activador es las ganas. Segundo es ponerse, ¿sí?, en la instancia de producir lo que vaya saliendo, ¿sí? Lo más importante es como este motor movilizador del hacer, ¿sí? Y de ponerse, digamos, a trabajar partiendo de elementos muy simples, los que tengas a mano, ¿sí? Y dejarte también un poco llevar por eso que va surgiendo y va saliendo. A ver, permitirse como esa instancia de la prueba, incluso la prueba y el error, qué es lo que va a pasar, ¿sí? Ah, gracias, Trinidad. Buenísimo. Gracias por pasar ahí el Instagram. Bueno, ya estamos como
Quedan 2 minutos. Buenísimo. Bueno, yo les quería agradecer a todos y todas por participar, ¿sí? Al equipo del OpenDC, ¿sí? Y bueno, digamos, podemos estar en contacto a través de este medio, a través también del Instagram de la Facultad de Diseño y Comunicación, ¿sí? Me parece que es muy interesante que ustedes también se acerquen a todas las propuestas de la facultad, y estos Open son una manera y una instancia muy interesante para aprovechar en ese sentido. Así que muchísimas gracias, ¿sí? Les mando un saludo grande para todos y a seguir cuidándonos y bueno, y por más OpenDC.